¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridas alumnas? En esta oportunidad, en la semana 11 de curso Proyectos Educativos, vamos a realizar el desarrollo del siguiente tema. Permítame compartir la pantalla. Y es así que observamos la ejecución del proyecto de la región Sierra. Tenemos en primer lugar la capacidad general, en la cual va a diseñar y va a construir la aplicación de un proyecto educativo productivo, teniendo en cuenta las diferentes exigencias, tanto a nivel socioeconómicas como a nivel geocultural y lingüística dentro de una comunidad, en este caso de la Sierra. Tenemos la capacidad específica, que es de la que va a elaborar los proyectos productivos en la escuela, pues trabajando en forma cooperativa. Y finalmente tenemos la capacidad de proceso, en la cual va a construir todo un proyecto educativo escolar orientado pues en la región de la Sierra. Ahora tenemos una información básica. Esta información básica del proyecto a poder desarrollarlo está orientado a la estructura del proyecto productivo. Es decir, primero vamos a tener el título del proyecto. Este título tiene que ser relevante, atrayente, tiene que ser relacionado al producto que nosotros vamos a elaborar. Es un poco mencionar la marca. Por ejemplo, tenemos el mejoramiento de la producción de leche y la creación de una microempresa para poder producir y comercializar los quesos en la comunidad mencionamos la comunidad Jalubí y Chimborazo. Dentro del título del proyecto, luego de mencionar solo el nombre, vamos a también a determinar cuál es la ubicación del proyecto. Tenemos que mencionar que está ubicado en determinada provincia, en determinado, no sé, si es comunidad, cantón, barrio donde se va a desarrollar. Como tercer punto, veremos cuál es la población beneficiaria. Y aquí tenemos que claramente mencionar el perfil de esa población que va a ser beneficiada. Es decir, de ser posible, mencionar inclusive la cantidad de cuántos hombres, cuántas mujeres, niños, adultos mayores, etc. Otro punto es la duración del proyecto. Y en la duración del proyecto se indicará, pues, el inicio y también mencionaremos hasta cuándo. Luego tenemos un breve resumen. Este breve resumen, no puedo. Ese breve resumen se va a hacer en base a de qué se trata el proyecto que vamos a desarrollar. Si el actual proyecto ha recibido algún tipo de fondo de otra organización. Asimismo también, ese sería el sexto punto. Y también tener en cuenta si existe algún proyecto anterior que esté relacionado y que haya también recibido tal vez algún tipo de financiamiento. En este tipo de proyectos productivos, como les mencionaba anteriormente, ya también vamos a mencionar, aparte de lo que constituye y que acabamos de ver claramente, los datos generales, como los nombres, la dirección, también si es que tienen alguna naturaleza jurídica, ¿no? Si está ya constituida esta pequeña empresa o simplemente es natural.
tendremos que poner la fecha de constitución, de ser así, si es a nivel de una comunidad, ¿no? Donde está apoyando mucho la institución educativa. También se debe colocar claramente nombres y apellidos de los responsables de la organización y el cargo que tienen. Asimismo, los sectores en los cuales trabaja la organización, ya sea si se va a trabajar en el sector productivo, en el sector salud, sector educación, cuál va a ser el campo, el sector en el que se va a trabajar. Cómo está constituida, si está constituida por una organización, llámese apoyada por la PAFA, por la comunidad, a través de un cabildo, etc. Se recalca, como siempre, en el tema de los medios de financiamiento, que también se deben indicar qué financiamiento va a dar esta organización. Generalmente se cuenta con la mano de obra por parte de ellos. Otro aspecto importante de otra información de la organización, en este caso de la comunidad, ya sea si se trabaja a nivel de la institución educativa o se trabaja en la comunidad, pero es importante que se sepan cuáles son la relación de otras instituciones públicas o privadas con las cuales también se va a coordinar, qué otros recursos son los que podría aportar la organización o también la comunidad al proyecto que se está presentando. También se debe indicar si la organización o la comunidad que está solicitando han presentado anteriormente proyectos de este tipo, sociales, que pudieran ser aprovechados y beneficiados para la comunidad. Entonces ya sería un referente de experiencia. Experiencia que en todo caso que se haya tenido por parte de la organización en el manejo de otros proyectos, para ver un poquito, pues, ¿no? Ante esa experiencia hay una mayor posibilidad de que esta también se desarrolle de manera más organizada. Así como hemos visto hace un momento, la información es básica. Al inicio de todo un proyecto siempre se van a dar, y no hay solamente, como les mencioné, hay un tipo hay un solo formato de una estructura. Hay solamente, no existe solamente una manera de presentar el proyecto. Existen diferentes maneras, pero dentro de las diferentes maneras que se puedan presentar, siempre hay aspectos básicos o fundamentales en la estructura. Y en este sentido, volvemos a recalcar en lo siguiente. Por eso estamos presentando ahora el título, en primer lugar, los antecedentes, ya hemos mencionado, la justificación, porque es importante, ¿ok? Indicar también para poder ver este problema mediano o largo plazo. Vemos que debe estar bien redactado cuál es el objetivo general. Y para que se puedan dar el objetivo, para que se puedan dar los antecedentes, la justificación, los títulos de proyecto, se van respondiendo a estas preguntas que están justamente dentro de cada párrafo que corresponde a la parte estructural. Los objetivos específicos, que también hemos mencionado y hemos hablado mucho, que son los más concretos, que van a determinar con claridad, pues, lo que queremos alcanzar nosotros y ejecutar en este proyecto, ¿no? Y esto lo vamos a hacer a través, acuérdense ustedes, siempre de las actividades, ¿cierto? O tareas que vamos a realizar. Seguidamente, nosotros también vamos a ver, leyendo primero la parte izquierda y luego la derecha, vamos a ver sobre los componentes. Estos componentes que van a cumplir, pues, los objetivos que nos planteamos.
Hay componentes y para cada uno pues, de ellos nos vamos a ir elaborando algunas actividades. Por ejemplo, tenemos el componente mejoramiento de la cantidad y calidad de la producción de leche. Este es un componente. Y el otro componente sería la capacitación y elaboración con valor agregado de derivados de la leche. Y así cada uno para que el equipo y las personas que conforman y van a desarrollar este proyecto primero tengan que empoderarse, ¿no? Conocer. Otro aspecto dentro de la estructura son las actividades, como les dije. Una vez clarificado el objetivo general, objetivo específico, los componentes que están dándose acá, vienen prácticamente las actividades. Entonces, tenemos que son las actividades, vienen a ser estas acciones que te van a realizar en el proyecto para poder obtener estos resultados esperados. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el componente 1, mejoramiento de la cantidad y calidad de la producción de leche? Perfecto. Entonces, para este componente que hemos determinado, vamos a realizar las siguientes actividades. Tenemos la actividad 1, que va a iniciarse primero una campaña. Cada 6 meses, esta campaña va a ser de vacunación y desparasitación a quienes, a los animales de la comunidad. Otra actividad va a ser el de comprar semillas que sean certificadas y la renovación de 10 hectáreas de potreros en la comunidad. Otra, la actividad número 3, consiste en la compra y la distribución que se realizará de manera mensual de los alimentos que serán de forma complementaria como dieta a los animales de los socios de las queserías. Y en la actividad número 4 veremos que se van a realizar charlas de capacitación para el buen manejo y el mejoramiento del ganado lechero. Quiere decir que en las primeras actividades comenzamos primero a garantizar que los animales estén en adecuado estado de salud, en adecuada alimentación que pueda recibir dentro de las áreas en las cuales ellos van a consumir sus alimentos. También la compra de los alimentos complementarios que serán balanceados y finalmente, si el animal está en buenas condiciones y por consecuencia la leche también, entonces viene ahora la parte de capacitarnos para saber cómo preparar y manejar adecuadamente este ganado lechero. ¿Ok? Así, para cada componente se irán desarrollando las actividades. Siguiendo con los ejemplos, veremos entonces que cada indicador es un medio de verificación y de esta manera lo vamos a poder medir. Y esta medición nos va a permitir también luego realizar un adecuado seguimiento y registro. Es importante tener en cuenta mucho si se trata de un producto que se va a elaborar, saber desde el inicio cuál es la fuente principal o el ingrediente principal del producto para que se pueda garantizar que sea de calidad, cuidando todos los aspectos sanitarios. Es por ello que luego, posteriormente, veremos con respecto al tema de los insumos, que esta dotación sea de acuerdo a la cantidad, teniendo en cuenta los profesionales y también la comunidad que tiene conocimiento, pero sobre todo apoyándonos siempre técnicamente
en informaciones técnicas para saber la cantidad adecuada y el manejo adecuado. Es por eso que se dan las charlas, estas capacitaciones. Luego tenemos la viabilidad. Es una parte muy importante de la estructura de un proyecto. Porque aquí la viabilidad nos dice si es factible esta ejecución del proyecto antes de realizarlo, por obvio, ¿no? Si es factible o no es factible este proyecto. Su enfoque es un enfoque técnico, totalmente técnico. Si realmente existen todos estos recursos económicos para poder desarrollarlo y también si existen este potencial o recurso humano en el cual se va a comprometer y va a desarrollar este trabajo. Saber qué instituciones son las que van a respaldar a este proyecto o qué instituciones socioculturales. Dentro de la viabilidad se va a tener en cuenta mucho un aspecto, que es el aspecto de impacto social. ¿Y qué quiere decir impacto social? En este caso, se refiere a los beneficiarios que van a ser directos y también a los beneficiarios indirectos. Por ejemplo, si tenemos como beneficiarios una cantidad de 30 familias, 40, 50 familias, es así, ellas serían las beneficiarias directas. Pero el resto de la comunidad, que también se va a beneficiar de una mayor producción a través de un comercio en el sector, serían pues también los beneficiarios indirectos, que quiere decir que la comunidad también puede acceder a comprar estos productos y por ende entonces serán los beneficiarios indirectos. Asimismo, en la elaboración de un proyecto productivo, tenemos que hacer un análisis económico. Y este análisis económico se da a través de estos proyectos productivos y se va a presentar todo un análisis de los ingresos, de los costos y del flujo de caja. Para ello, nosotros igual se pueden preparar, pero lo mejor es estar orientados y guiados por una persona que, en este caso, sea del campo o de ese sector de trabajo, ¿no? Estamos hablando de contadores, estamos hablando de administradores. Hay otro aspecto muy importante que también va a permitir que pueda garantizar que haya una permanencia, ¿no? Como es el estudio de realizar el mercadeo y la comercialización. Este mercadeo y comercialización responde a la pregunta, pues, ¿y dónde y cómo se va a vender? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la manera como yo lo voy a vender? Y también se verá el tema de cómo está la oferta y la demanda, es decir, qué tan necesario es para esa zona la producción de los quesos, ¿no? ¿Cuál es la demanda? ¿Qué tanto les gusta consumir queso? ¿Lo consumen seguido o poco? Ahí nos daremos cuenta nosotros de la oferta y la demanda. También saber que si el producto que nosotros producimos, que en este caso son los quesos, si los vamos a ver en el mercado, en los diferentes establecimientos, veremos los precios. Pero no solamente eso, también veremos la calidad. Para eso vamos a requerir poder tener una muestra de ellos, saber los precios y al mismo tiempo compararlos con el de nosotros, ¿cierto? Teniendo en cuenta que nuestro proyecto está técnicamente viendo mínimamente todo detalle para que salga un producto de calidad. Ahora, cuando nos referimos al análisis económico y el de mercado que se realiza, a veces no es muy necesario para un proyecto social el de
capacitar a muchas personas, pero sí podemos tener a personas capacitadas sobre temas básicos para poder elaborar un proyecto productivo. No necesario exclusivamente, ¿no? Pero sí debemos tener el conocimiento y la orientación. Asimismo, en la estructura veremos una parte que es la metodología. Y cuando hablamos de metodología, responderemos a preguntas. Vamos a escribir en base a responder las preguntas de quién y cómo va a desarrollarse estas actividades. Es como que nos va narrando en la metodología cómo es que se van a desarrollar, que se habían planificado estas actividades. ¿Cuáles son esos recursos que vamos a necesitar para poder ejecutar este proyecto? Ahí va a haber todo un desglose, vamos a decir, presupuestal o financiero, toda una calendarización respecto a los desembolsos que se van a realizar, todo un presupuesto. Ahí vamos a hablar de temas directamente financieros. También se van a considerar el tema de los aportes, si es que recibe el proyecto algún aporte o alguna ayuda en dólares o en soles, ¿no? Los informes que a su vez tenemos que dar para poder justificar la inversión que ellos han hecho en este proyecto, esa confianza, ese apoyo que están brindando, de acuerdo a los tiempos y a las actividades que estén planificadas, ¿no? Los desembolsos, pues, generalmente son trimestrales para los proyectos, también pueden ser semestrales o anuales, ¿no? Hay informes que se dan de manera anual. Se considera mucho que al elaborar estos presupuestos debemos hacernos las preguntas. Cuando elaboremos un presupuesto en el proyecto, nos haremos las preguntas. ¿Qué recursos financieros, no estoy hablando de otros, recursos financieros vamos a necesitar para la ejecución del proyecto? También diremos qué recursos humanos necesitaremos y qué recursos materiales. Y por supuesto, qué recursos podrá aportar mi organización o la comunidad. Como les decía, generalmente el trabajo, el talento humano, el potencial humano, ¿no? Entonces, llegará dentro de la estructura el momento de hacer todo este calendario o calendarización detallada de todas las actividades, pero asimismo temporalizadas, con fechas. Todo este cuadro que se va a realizar nos podrá dar la facilidad de visualizar desde el inicio la primera hasta la última actividad del proyecto. Para ello viene una siguiente parte, que es la del monitoreo, porque no basta con tener diseñadas las actividades, no basta con tener la calendarización, las fechas en las cuales se indique cuándo y desde cuándo hasta cuándo deben darse estas actividades, sino que se requiere esencial y fundamentalmente el monitoreo y evaluación. ¿Para qué? Para que este monitoreo y evaluación nos permita garantizar de que estas actividades se están respetando en las fechas y en los tiempos correspondientes que se habían planificado. Y al hacer esto, también entonces vamos a poder ir de manera progresiva durante la ejecución del proyecto, ir evaluando al inicio, evaluando durante y evaluando el final. Se evalúa con la finalidad de ¿qué? De ir observando, y al observar voy a ir haciendo pausas o cortes para mejorar, para retomar aspectos que tal vez no se habían considerado y así pueda desarrollarse mejor el proyecto. Para ello es muy importante que las personas sean muy responsables en informar realmente cómo se desarrollaron las actividades, para que su evaluación
esté acorde y coherente a las actividades que se han desarrollado. ¿Ok? Bueno, mis queridas alumnas, esta es entonces la clase que el día de hoy hemos desarrollado a fin de que ustedes puedan conocer, familiarizar e interiorizar más sobre las estructuras de estos proyectos productivos educativos, en los cuales se puede dar desde las instituciones educativas y también trabajar de la mano con las comunidades. Muy bien, entonces nos estamos viendo